continuación de esta serie que hemos llamado Cultura de Reino. Y es interesante, iglesia, porque en la semana reflexionaba en todo lo que Jesús nos viene hablando y pensaba, ¿no?, qué importante es sumar una conversación a nuestras vidas, algo que Dios nos comienza a hablar, nos comienza a decir, nos comienza a enseñar y no irnos de ahí, perseverar en eso. Esto de poder predicar en serie nos ayuda a incorporar un tema, a abrazarlo y empezar a rumiar esa palabra semana tras semana. Y esto es importante porque me voy dando cuenta de que como comunidad de fe, la palabra de Dios, uno la empieza a abrazar, incorporar y uno realmente se siente atravesado por lo que Dios nos está hablando. No está mal si yo todos los domingos hablara de algo distinto, pero podría caer en el error de darte demasiada información y que eso no produzca nada. En cambio, cuando hablamos de un tema y lo empezamos a hablar, a rumiar, a masticar, a meditar y semana tras semana vamos creciendo en ese tema, algo comienza a suceder en nuestro interior. Es un principio de liderazgo. Jesús en algunas cuestiones redundaba, iba y venía. El apóstol Pablo también. Es una cuestión de fijar una idea, fijar un pensamiento y tiene que ver con establecer cultura. Así que lo que estamos haciendo en este tiempo es establecernos en una conversación que en la semana pasada iniciamos, Cultura de Reino. Y quizás este no es un tema nuevo para muchos, quizás otros los han escuchado varias veces predicar. El asunto no es si se predica, el asunto es si la iglesia vive conforme a la cultura de reino. Hemos escuchado mucho sobre el reino de los cielos, pero tenemos que aprender que no solamente necesitamos saberlo, sino que tenemos que vivirlo. Y esto es así porque el reino no es solamente teología. El reino es una forma de vivir, una manera de relacionarnos, una manera de tratarnos. El reino de Dios no es solamente un mensaje que creemos, sino es una cultura que aprendemos a vivir, a incorporar. ¿Cuándo? En el día a día. Nos identifica, nos ayuda a ser diferentes. La idea fuerza de esta serie es que un cuerpo sano produce una cultura, pero la cultura que queremos establecer como iglesia es la cultura de reino, no es cualquier cultura. No vamos a establecernos como la cultura argentina, la cultura criolla, la cultura X. Lo que nos va a definir y modelar en nuestra manera de ser es el reino de los cielos. Y esto es así porque cuando Dios llega a nuestras vidas, no solamente cambia nuestras creencias, sino que el reino de Dios cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de relacionarnos y ver el mundo, cambia nuestras prioridades cuando Dios llega a tu vida, ¿verdad que sí? Cambia, cuando el reino de Dios se te revela, cambia tu agenda, cambian tus conversaciones, tus decisiones giran en torno a otra cuestión, cambia y define un estilo de vida, una manera de ser. En las próximas semanas iremos viendo en detalle de qué es esto de cultura de reino y de a poco vamos a descubrir cuál es el desafío de este tiempo para nosotros. Hoy veremos una cualidad importante del estilo, de la manera de ser en el reino de los cielos. Y hoy lo que vamos a ver tiene que ver con la honra. Y la honra nos va a llevar 2 sesiones, hoy y el próximo domingo. Así que hoy vamos a ver dentro de este estilo una cualidad muy importante que es la honra, cultura de honra. Hoy vamos a ver la primer parte de este tema, cultura de honra. ¿Están conmigo? Somos una iglesia que queremos caminar en la cultura de la honra. El asunto es que muchas veces se ha hablado de esto y como muchas veces ocurre cuando hay un abuso de una palabra, el abuso de ese término hace que muchas veces pierda el efecto y caiga en desuso. Entonces muchas veces hablamos de ciertas cosas o decimos ciertas palabras y abusamos eso como un latiguillo y muchas veces pierde el impacto.
Pero para nosotros la honra tiene que ver con el reino de los cielos y lo vamos a descubrir. Es sumamente importante porque el reino de los cielos vive en una cultura de honra. Nos relacionamos con honra, vivimos con honra, confrontamos con honra. Y de eso lo vamos a ver este domingo y el próximo domingo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces el tema de hoy es cultura de honra. ¿Sí? Y vamos a lo básico, ¿qué es honrar? Vamos a hablar un poquito de honrar. ¿Qué es honrar? Honrar es valorar, honrar es respetar, tratar con dignidad, reconocer el valor de algo o de alguien para nosotros. Si tuviéramos que definir en pocas palabras, honrar significa dar valor o reconocer el valor de algo o de alguien con mucha estima, con mucho aprecio para nosotros. Y esto es importante porque vamos a descubrir que en el reino de los cielos la honra no depende tanto de la persona que se honra. En el reino de los cielos esto empieza a cambiar el paradigma del sistema del mundo. En el reino de Dios la honra no depende tanto de la persona a la que se honra, sino que en el reino de los cielos la honra habla más de mi persona que de la otra persona. En el reino de los cielos uno honra a los demás no tanto por si los demás se lo merecen. Honra porque es parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, de nuestra naturaleza. La honra no está determinada tanto por si la persona se lo merece, porque la honra en el reino de los cielos responde a un principio de obediencia. Por ejemplo, algunos me miran con cara rara. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, porque esto es un mandamiento. La pregunta es: ¿por qué debo honrar a mi papá y a mi mamá? ¿Porque se lo merecen? ¿Por si fueran buenos? Porque si me tratan... Es un principio espiritual. Los tengo que honrar porque son mis padres. Es un mandamiento. El reino empieza a establecer principios que nos ayudan a ver cómo vivimos, cómo nos relacionamos. La honra no está vinculada al mérito, es un mandato. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que tus días sean alargados en la tierra. Entonces, indistintamente hemos aprendido de cómo fue mi papá, de cómo fue mi mamá. El Señor me exhorta a honrarlos, respetarlos, reconocer su autoridad, reconocer su valor, reconocer su ascendencia. Que eso no significa consentir errores o estar de acuerdo en cuestiones. Si están vivos o no, honra el nombre de tu papá y tu mamá. Habla bien de ellos. Es un principio espiritual. Quédate con lo que no estuvo bien, pero expresá y da a conocer lo valioso que pudieron hacer. Honrar a tu padre y a tu madre. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:10, nos dice a nosotros, la carta apostólica dice: amaos los unos a los otros. ¿De qué manera? Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse ustedes que son hermanos en Cristo. Pablo dice que el amor fraternal es parte del estilo del reino y que dentro de nuestras preferencias debiéramos elegir a nuestros hermanos en la fe para honrarlos siempre, como una cultura, como una manera de vivir. La cultura del reino es porque le damos valor a lo que Dios le da valor. Este es el principio. Le damos valor a lo que Dios le da valor. Porque el mundo honra de otra manera. El mundo utiliza otros parámetros para honrar. El mundo honra al que tiene poder, al que tiene dinero, al que tiene influencia, al que tiene éxito. Honra al mundo por admiración. El mundo honra quizás para sacar una ventaja. Pero nosotros no. Nosotros en realidad, si no honramos como Dios nos enseña a honrar, es como si lo que estuviéramos diciendo al Señor: lo que vos dijiste, lo que vos hiciste, no tiene tanto valor para mí. Pero el reino de Dios funciona distinto, porque la honra responde a un principio de obediencia, a un diseño que está en la palabra. La pregunta sería entonces: ¿cómo funciona la honra en el reino de los cielos? El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:17: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al rey. Es como si el apóstol Pedro mencionara
4 dimensiones de honra. Dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren a las autoridades. El reino de Dios vive en una cultura de honra, porque la honra pone las cosas en su lugar, ordena nuestras relaciones. Según el apóstol Pedro, la honra fluye para todas direcciones, no es selectiva. No honro solamente cuando me conviene, ni honro a quien me parece, ni a quien me gusta. La honra es parte de la naturaleza del reino que ordena mis relaciones interpersonales. Cómo me pongo en acuerdo, con quién camino, a quién admiro, a quién aprecio, a quién respeto, a quién asigno valor. Y tiene que ver con un principio de obediencia, no tanto si me parece o me gusta. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, dice que en la cultura del reino tenemos que honrar a Dios. Dice, teman a Dios. Y esto es lo primero, honrar a Dios. Honrar a Dios es lo primero. Si eso está en orden, todo lo demás se empieza a acomodar. Si nuestra vida es una vida que honra a Dios, probablemente todo lo demás se acomode. Jesús mismo en el Sermón del Monte, en Mateo 6:33, dijo, busquen primero, antes que nada, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Lo primero, en primer lugar, el reino de Dios, honrar a Dios. Cuando Dios deja de ser una parte de mi vida y lo honro, comienza a ser el centro de mi vida. No es solamente algo, es el todo que lo llenan todos. Yo estoy seguro, y me pasa porque lo veo, que la persona que honra a Dios con todo su ser y con todo lo que tiene es porque se le ha revelado la dignidad del único que es hallado digno. La persona que honra a Dios y tiene a Dios en primer lugar, y Dios es el todo que llenan todos, es porque se le ha revelado que Él lo vale. Es más, su valor es incalculable para nosotros. Por eso le seguimos, por eso le obedecemos, por eso le servimos, porque Él es el todo para nosotros. ¿Cómo funciona en el reino? Primero honramos a Dios. Segundo, honramos a las personas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 10? En cuanto a honra, prefiéranse unos a otros. Honramos a las personas porque los que conocemos el corazón de Dios nos damos cuenta y aprendemos que Dios ama a las personas. Dios nos enseña a ver la imagen de Él en cada ser humano. Cada hombre y mujer es imagen de Dios. Y si honramos a Dios, temer a Dios es honrar a Dios, ¿sí? Si honramos a Dios, vamos a amar lo que Él ama. Y Él nos enseña a amar a las personas. En el reino, el apóstol Pablo va un poquito más, dice, honren a todos, pero los hermanos de la fe tengan en consideración siempre para defenderlos, respetarlos y amarlos. Dice, prefiéranse unos a otros. Si bien la honra no es selectiva, le damos valor a todas las personas. Pablo dice, si tienen una oportunidad de honrar, de defender, de bendecir, primeramente háganlo con los hermanos en la fe. Y esto es contracultural. ¿Por qué? Porque en todo ámbito social, en toda estructura donde hay personas, donde la sociedad se relaciona, el mundo enseña ¿qué? A competir, a imponerse. El mundo nos enseña a sobresalir pisando la cabeza del que sea. Por eso esto es contracultural. En el reino aprendemos a valorar lo que Dios valora, y Dios nos enseña a ver su imagen en cada persona. Y Pablo dice a nuestros hermanos en la fe, mucho más todavía. En el reino aprendemos a celebrar el logro de los demás. ¿Sí o no? Y a mí me cuesta un poquito. No, aprendemos. No nos sale naturalmente, pero la naturaleza de Cristo en nosotros nos ayuda a darle valor, a honrar, a apreciar. ¿Qué cosa? El logro de mi hermano. Nos ponemos felices cuando el otro le va bien. Entendemos que si el otro gana, ganamos todos. No, y me pongo triste porque le pasa lo que me gustaría que me pase a mí. Te pasa, me pasa.
pero ese es el viejo hombre. El Cristo que vive en vos y en mí se alegra, lo celebra. Es más, ¿sabes qué hacen aquellos que aprenden a honrar a los hermanos? Cooperan, trabajan, colaboran para que al otro le vaya bien. Esto es contracultural. Esto cambia un poco la cultura, nos ayuda a ver que nosotros celebramos el crecimiento de nuestros hermanos. Reconocemos y bendecimos el llamado de algunos y de todos. Es más, aquellos que viven con este nivel de experiencia en Cristo y tienen la cultura de honra atravesada, lo viven como si a ellos les estuviera pasando lo que le pasa al otro. A mí me pasa, hermano, cuando yo veo que una persona logra, avanza, me emociono, lo celebro como si me estuviera pasando a mí. Me pone feliz, digo, gloria a Dios. Cultura de honra. Honramos a Dios primero, segundo a las personas. ¿Cómo funciona la honra? Tercero, honramos la autoridad. Esto también es importante porque también nos ayuda a ver cómo es el diseño del reino. ¿Qué dice la palabra en 1 Pedro 2:17? Honrad al rey. El apóstol Pedro dice, honrad al rey. La honra también se expresa hacia las autoridades. Y como explicamos al principio, no porque las autoridades sean perfectas, sino porque Dios estableció principios de orden. Y en ese orden reconocemos el valor de aquellos que asumen grandes responsabilidades. Eso significa honrar, reconocer a aquellos que asumen responsabilidades. Y esto involucra las cuestiones civiles y sociales, respetando a los que cumplen una función con mucha responsabilidad. Conocéis, como por ejemplo, policías, bomberos, funcionarios. Respetamos y honramos no porque se lo merezcan, sino porque el Señor establece principios de orden que tienen que ver con la responsabilidad. El texto también nos interpela porque no solamente es honrar las autoridades civiles, naturales, sino también las espirituales. La palabra nos enseña esto. Todos somos iguales, pero Dios ha asignado diferente responsabilidad y eso es importante reconocerlo, darle valor. La carta, la autora de los Hebreos nos dice esto, mirá lo que dice, Hebreos 13:17. Obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos. No está bueno que yo predique de esto porque por ahí estoy pretendiendo que vos hagas lo que yo te estoy diciendo. Y no pasa por ahí, pasa por una cuestión de actitud, de fidelidad, de principio, de orden, de honra. No se trata por una cuestión de manipular, imponer. Jesús dijo, entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande tendrá que ser el más pequeño. En el mundo la gente se enseñorea de otros, pero nosotros nos servimos unos a otros. Eso no significa que no haya principios de orden, de cuidado, de valoración, de aprecio, de estima. El autor de la carta a los Hebreos exhorta a que aquellos que están experimentando el nuevo pacto no se olviden de esto. Ah, no, porque en el nuevo pacto, una familia, no se olviden de esto. Hebreos, nada más ni nada menos que Hebreos, dice que el nuevo pacto camina en este principio de orden, honrar las autoridades espirituales. ¿Y sabes por qué, hermanos, esto? Porque la honra a la autoridad protege el corazón de la rebeldía. La honra a la autoridad protege el corazón de la soberbia, del orgullo, protege nuestras vidas de lo que genera la deshonra. Hoy no lo vamos a ver, pero el próximo domingo vamos a ver ejemplos prácticos de cómo funciona esta cultura de honra en algunas historias. Pero darle un valor especial a nuestras autoridades naturales y espirituales nos permite vivir en acuerdo con la cultura del reino. Vos sabés que me encuentro con mucha gente que me dice, yo no creo que necesite a nadie, estoy bien solo, no tengo que rendir cuentas a ningún líder, no necesito ser guiado por nadie en mi vida espiritual, porque la Biblia dice que ya no hay intermediarios, Dios y yo más que suficiente. ¿Escuchaste eso? Pero el próximo domingo vamos a ver ejemplos prácticos de cómo funciona esta cultura de honra en algunas historias. Pero darle un valor especial a nuestras autoridades naturales y espirituales nos permite vivir en acuerdo con la cultura del reino. Vos sabés que me encuentro con mucha gente que me dice, yo no creo que necesite a nadie, estoy bien solo, no tengo que rendir cuentas a ningún líder, no necesito ser guiado por nadie en mi vida espiritual, porque la Biblia dice que ya no hay intermediarios, Dios y yo más que suficiente.
Y ese pensamiento en parte tiene sentido, porque es verdad que el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo: Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Ya no hay más intermediarios. Pero quedarme con ese texto solamente es no entender el diseño del reino. Porque también el apóstol Pablo en Efesios 4 enseña que Cristo mismo estableció el ministerio pastoral en la iglesia como autoridad. Pastores con la autoridad del príncipe de los pastores. ¿Para qué? No para imponerse, gobernar, enseñorearse de los demás. Pastores conforme a su corazón, que acompañen, que guíen, que instruyan. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, a la estatura del varón perfecto. Y es verdad, no hay intermediarios, porque el Espíritu Santo está en nosotros, Dios mismo hablándonos cada día. Pero Dios prometió: les daré pastores conforme a mi corazón que los van a apacentar. El asunto es que generalmente detrás de estos comentarios se suele arraigar otra cosa. Hay una raíz de rebeldía contra la autoridad. Hay una raíz, un vicio de mala paternidad. Por eso la honra a la autoridad es parte de la cultura del reino que protege el corazón. Porque nadie se revela primero con las acciones, sino que primero se revela con la actitud del corazón. La honra protege al corazón. Mira, ¿cómo lo hizo Jesús? Jesús vivió en una cultura de honra, nos mostró cómo fue. El ejemplo de Jesús, el punto 3, el ejemplo de Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de honra. Vivió en acuerdo a la voluntad del Padre, en completa y perfecta obediencia. Honró a su Padre y nos mostró el camino. Pero también Jesús honró a los pecadores, amándolos. Jesús también honró a sus discípulos, formándoles. Jesús también honró a los que había acercado a Él, sirviéndoles. Cuando le decían que Él estaba para otras cosas, Jesús dijo: no, en el reino es así. La honra tiene que ver con servir, con darse, con reconocer, con darle valor. Por eso decimos acá, hermano, tu vida vale mucho. No menosprecies el valor que te ha dado el Dios Padre cuando entregó a su Hijo por tu vida. Tu vida vale mucho. Honramos a las personas porque vemos la imagen de Dios en ellas. Jesús vivió así. En Marcos 10:45 Jesús dice: el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no vino para ser servido, sino que ¿a qué vino? Para servir. ¿Y qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza de servir a los suyos, siendo rey, muestra cómo es la cultura del reino. En el mundo, los grandes son servidos. Hay gente que cree que se puede servir de Dios, que se puede servir de la iglesia. Hermano, la cultura del reino es al revés. En el reino, los grandes son los que están para servir. Miremos la última noche de Jesús ante la cruz. El gran maestro, Raboni, rabino de rabinos, el Mesías, se levanta de la mesa, agarra una toalla, una palangana y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Los honra. Lava los pies de Pedro, que lo va a negar. Lava los pies de Tomás, que va a dudar de él por semanas. Lava los pies de Judas, que lo va a traicionar por unas miserables 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque en el reino la honra no depende de la perfección del otro. La honra depende del corazón de Cristo en nosotros. Y si te pones a ver en detalle, aún en la cruz, Jesús cumplió este primer mandamiento con promesa de honrar a su padre y a su madre. Porque aún en la cruz, Jesús cuidó de su mamá, honró a su mamá. No la dejó sola, la dejó el cuidado de Juan. Hasta el último momento. Porque Jesús vivió en una cultura de honra, entregando su vida por todos nosotros. Hermano, la honra no son palabras, no son halagos, no nos confundamos. La honra no es un discurso, la honra es una actitud,
es un compromiso del corazón, son acciones concretas, es un sacrificio nacido en obediencia. Y si honrar es parte de la cultura del reino, entonces tenemos que tener en cuenta que siempre habrá cosas que intentarán robarnos esta manera de ser. Si queremos vivir una cultura conforme al reino de los cielos, tenemos que identificar qué cosas nos alejan de este diseño, qué cosas querrán contaminar lo que Cristo comienza a formar en nosotros. Mirá, te voy a hablar antes de terminar sobre 3 enemigos de la honra. Quizás podría haber muchos, pero solo te voy a mencionar 3 que son muy fuertes. ¿Estás preparado? Abrochate los cinturones. 3 enemigos de la honra que nos impiden vivir de acuerdo al reino de los cielos. Hermano, quizás no te das cuenta, vuelvo a lo mismo. Muchas veces siento que alguno puede llegar a preguntarse, ¿y esto en qué sentido tiene para mi dificultad, para el desafío en la semana? Hermano, cuando nos alineamos al reino de los cielos, toda tu vida es afectada para bien. Porque cuando empezás a vivir de acuerdo al reino de los cielos, prepárate, porque comienzan a dejar de estar presentes las leyes naturales y se comienzan a establecer las leyes del reino en tu vida. ¿Y cuáles son las leyes del reino? Todas las promesas de Dios sobre vos y sobre mí. Si el reino es tu prioridad, todo lo demás será añadido. Si el reino es tu prioridad, todo lo que siembres en el Señor te dice, en esta era, 100 veces más. Entonces, entender cómo es la cultura del reino te va a abrir puertas en la vida, porque la honra te va a llevar delante de la presencia del Rey, siempre. Siempre. Entonces, te quiero hablar de los enemigos de la honra. Solo voy a mencionar 3. El primer enemigo, la crítica. La crítica desgasta y rompe el principio de la unidad. Estamos hablando de que somos un cuerpo, muchos miembros. ¿Qué divide al cuerpo? La crítica. Hermano, escúchame bien. Nosotros creemos que no está mal que opines distinto, porque de hecho es saludable que eso suceda, que no todos pensemos igual. Pero estoy hablando de otra cosa. El asunto es qué hay detrás de esa persona que constantemente está en desacuerdo. ¿Qué se esconde detrás de esa persona que siempre en la punta de la lengua tiene la crítica? ¿Conoces a alguien así? No señales a nadie, prohibido. Algunos dicen, no, tampoco. La crítica nos divide, fractura, nos hace daño. Por años hemos creado un sinfín de muletillas para esconder detrás del pensar distinto la crítica. La crítica muchas veces está camuflada de un desahogo familiar, detrás de un no comparto, de un no me parece, o en ocasiones se esconde detrás de la queja, pero ahí está. Y cuando la crítica domina una comunidad de fe, se pierde la confianza. Andamos con un espíritu de sospecha, ¿sí o no? ¿Qué estará hablando cuando yo me voy? ¿Sí o no? Y duele, hiere, fractura, hiere al cuerpo. Se pierde la confianza, se apaga el amor fraternal, se rompe la unidad. Hermano, lamentablemente la crítica como murmuración y chisme es uno de los pecados más tolerados en la iglesia. Y es tan peligrosa la crítica que Jesús en el Sermón del Monte la pone en el mismo nivel del que asesina a otra persona. Jesús lo pone en el mismo nivel. Y la realidad, lo cierto, es que uno no mata a nadie cuando critica, pero en el reino de los cielos se vive de esa manera. La cultura del reino de los cielos lo experimenta de esa manera, sin darnos cuenta. Muchas veces nos asesinamos unos a otros cuando nos criticamos. Hay gente que vive en una cultura de crítica, hablando siempre de los demás. Personas que no pueden vivir sin quejarse, que siempre tienen el no comparto en la punta de la lengua. Y parece que siempre están en desacuerdo con algo.
Y ya te expliqué que no está mal que pienses distinto. El asunto es qué hay detrás de eso, si siempre sucede lo mismo. ¿Por qué ocurre? Y generalmente hemos tratado y hemos trabajado este asunto y nos hemos dado cuenta que detrás de esa actitud lo que hay es una raíz de rebeldía a la autoridad. Surge ese desacuerdo, surge esa crítica, surge ese descontento, no simplemente porque opino distinto. Siempre va por el mismo camino porque hay una raíz de rebeldía contra la autoridad. Por experiencias fallidas con tu autoridad natural, tus autoridades naturales y tus autoridades espirituales. Rebeldía. Pero la honra se rige por un principio de obediencia. Entonces, hermanos, abandonar la crítica es entender que la cultura del reino se rige por la honra. ¿Por qué abandonamos la crítica? Porque la cultura del reino se rige por la honra, por reconocer, por valorar, por respetar, por dignificar la vida de mi hermano, aún con sus errores. La honra, en definitiva, es sacar el oro del barro que hay en el otro. Honrar es ver el oro en el barro ajeno. Porque hemos aprendido lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la Escritura en 2 Corintios 4:7? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué decimos? En todo el barro ajeno veo el oro, veo el tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? Es Cristo, mi hermano. Todos tenemos este tesoro en vasos de barro que es Cristo, la imagen de Dios en cada persona. Por eso honramos, vemos el oro en el barro ajeno. Hermano, este enemigo de la honra para nosotros es vital identificarlo. Si está con nosotros hace muchos años, seguramente habrás conocido que para nosotros es un enemigo que no le damos un centímetro. No le damos un pequeño espacio, porque mutila al cuerpo, hace estragos. En esta familia, en este cuerpo, la cultura de esta casa es: nunca hablamos de los defectos de los demás, hablamos de las virtudes, siempre. Los que vinieron a la cultura de la casa saben que esto es así. Para nosotros es central. Otro enemigo de la honra es la competencia. Cuando la iglesia compite, comienza a competir, deja de funcionar como un cuerpo. Porque en un cuerpo ningún miembro compite con el otro, todos trabajan juntos. La competencia no permite que vivamos como un cuerpo, se rompe la dinámica de crecimiento. Cuando hay competencia en una iglesia, competimos con mi hermano en la fe. Imagínate qué locura, competimos con mi hermano en la fe. No hay multiplicación. Porque la competencia no multiplica, la competencia siempre divide, fractura, fisura, hiere. La competencia hace que veamos el cuerpo de Cristo como un escenario personal para ganar algo. La competencia hace que veamos el reino de Dios como una plataforma para sobresalir de los demás. La competencia, hermano, hace que te olvides que el reino de Dios es una invitación para que seas parte de una familia que crece junta, unida. En estas últimas semanas aprendimos que el cuerpo sano no compite, se fortalece mutuamente, reconociendo el valor de cada miembro. Dijimos, todos necesarios, nadie prescindible. Por eso, hermano, en esta casa, en esta iglesia, enseñamos, vivimos y trabajamos para colaborar, para cooperar, no para competir. Trabajamos para complementarnos, no para competir. Es la cultura de reino. El tercer enemigo de la honra es la comparación. Te dije que ya voy a hablar 3, el próximo domingo por ahí cito alguno más. La crítica, la competencia y la comparación. Hermano, compararnos nos hace mal. Si te vas a comparar para desafiarte para más, está bien. Pero si te vas a comparar simplemente para evaluar a ver lo que te falta y lo que el otro, y por qué Dios no te lo dio, o por qué el otro sí y yo no, y la motivación no está ordenada a la palabra, no lo hagas.
Porque la comparación te llena de frustración, de desilusión. Es más, te enojas con el otro con el cual te estás comparando. En el reino de Dios vemos este patrón, hermano. Cada persona tiene un llamado distinto, cada persona tiene un diseño distinto, cada persona tiene una asignación distinta y está bien que así sea. Hermano, cuando nos comparamos, dejamos de celebrar la gracia de Dios que hay en el otro, lo distinto que es el otro hermano. A veces pretendemos que todos sean igual que yo. ¿Por qué no actúa como yo? ¿No ves qué carnal que es? ¿Por qué no es tan espiritual como yo? La competencia nos impide ver la gracia de Dios que hay en el otro hermano. Pero cuando celebramos el llamado de otros, el cuerpo se fortalece. Cuando respetamos la gracia de otros, ¿sabes lo que pasa, hermano? El cuerpo sana al cuerpo. Filipenses 2:3, el apóstol Pablo dice esto: no hagan nada por contienda o por vanagloria. No compitan, no se comparen. No hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, todo háganlo con humildad, considerando a cada uno de los demás como superiores a sí mismos. Hermano, la crítica, la competencia y la comparación son enemigos de la honra y están siempre al acecho de la iglesia. Por eso tenemos que ser intencionales para vivir en una cultura de honra. Y acordate, el último punto, ¿cómo se establece una cultura de honra? La honra no se va a establecer por un sermón. La honra no se establece por halagos o por un discurso. Se establece con hábitos, con decisiones de obediencia, con dinámicas que se repiten todos los días y se vuelven algo normal y natural. Por ejemplo, hermano, para aterrizar este tema y que te lo lleves a tu casa, la honra se vuelve cultura cuando hablamos bien de los demás siempre. La honra se vuelve cultura cuando logramos ver en los defectos de los demás y en el barro ajeno el oro, lo valioso, aquello que Cristo puso. Aunque esté difuso y en el fondo, ahí está. Cuando sacamos a relucir lo mejor de mi hermano, de mi hermana en la fe. La honra se vuelve cultura cuando realmente celebramos que al otro le vaya bien, celebramos su llamado, es más, colaboramos para que eso ocurra. La honra se vuelve cultura cuando servimos por amor, sin competir, sin compararnos, sin creer que el error del otro me beneficia a mí. No, si uno gana, ganamos todos. La honra se vuelve cultura cuando tratamos a la gente como Dios la trata, con dignidad, con respeto, con amor, viendo la imagen de Dios en cada hombre, en cada mujer. Y hermano, ¿por qué es importante que esto se repita y se vuelva cotidiano? Porque aquello que se repite se vuelve normal y lo que se vuelve normal se convierte en cultura. Como conclusión, dijimos que un cuerpo sano crea una cultura y que la cultura que vamos a establecer en este tiempo es la cultura de honra. ¿Estás viviendo en una cultura de honra? ¿Estás honrando como lo enseña la palabra? Dándole valor, reconociendo. Primero a Dios, segundo a las personas que Dios puso, tercero a las autoridades. ¿Estás caminando en este orden, en este camino, en esta dinámica? Hermano, es importante esto porque la honra protege el corazón del cuerpo. La honra nos protege de malas motivaciones, hace que tengamos relaciones sanas. ¿Sabes lo que va a producir si vivís en una cultura de honra? Tendrás relaciones de pacto en el reino. No tendrás temor de que haya personas de que te vayan a traicionar o vayan a operar en tu contra. Habrá relaciones de pacto. La honra produce esto. Gente fiel, leal. Cuando hay cultura de honra, hermano, cuando vemos el valor
de Dios en todos, nadie se siente invisible. Nadie es menospreciado. Nadie es destratado ni maltratado. Todo don, todo talento vale, porque Dios le da valor. Hermano, la honra crea un ambiente donde las personas florecen, se sienten bien, se pueden mostrar, porque saben que las demás personas no las van a juzgar. Por eso cuando como pastores confrontamos a alguien o tenemos que exhortar o corregir a alguien, confrontamos con honra. El año pasado con nuestro equipo de liderazgo trabajamos confrontar con honra. La Biblia nos enseña de esta manera. ¿Cómo es confrontar con honra? Imagínate, está Jesús en la playa, resucitado, Juan capítulo 21, Pedro pescando, la pesca milagrosa. Viene Pedro y Jesús tiene que corregirlo a Pedro. Estuvo mal, lo negó, no una ni dos, 3 veces. Y Jesús lo confrontó, pero lo confrontó con honra. Jesús le dijo: ¿me amas? Tú sabes que te amo. Bueno, continúa con el llamado que te di. Apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque hace 3 años atrás Jesús le había dicho: no vas a ser más pescador de peces, serás pescador de hombres. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Volviendo a pescar peces. Jesús nos enseña a confrontar con honra. Por eso la cultura de honra hará que la multiplicación sea sana. Porque nos cuidaremos. Porque la gente nueva será valorada. No porque queremos ser condescendientes, porque le damos el valor que Dios le da. Hermano, no es fácil vivir en una cultura de respeto, de cuidado, pero nosotros, si vivimos en esta dinámica, vamos a poder amar la iglesia. Porque cuando veamos la iglesia, no vamos a ver una institución. Cuando veamos la iglesia, no vamos a ver un salón. Si nosotros vivimos en una cultura de honra, cuando veamos la iglesia, la vamos a ver nada más ni nada menos como la novia de Cristo. Y para Jesús, su esposa es un asunto personal, no es cualquier cosa. La honra me ayuda y ordena mis relaciones. La honra sana al cuerpo. Por eso para nosotros es importante no caer en la trampa del ego frente a los desacuerdos que podamos tener. Hermano, la razón gana discusiones, pero el amor gana relaciones de pacto. Hay gente que se murió teniendo la razón y nunca logró nada. Hermano, solo se puede transformar aquello que amás. Por eso a la iglesia no se la critica, a la iglesia se la ama y se la defiende con honra, porque es la novia de Cristo, una iglesia gloriosa. Por eso no fingimos demencia, no haciéndonos cargos de los errores. Hay cosas que nos faltan mejorar, pero nunca nos pararemos de la vereda de enfrente para hablar y juzgar y criticar, sino que nos haremos cargo del asunto y trabajaremos para alinearnos al diseño del cielo, del reino de los cielos, y ser la iglesia que Cristo ama y amar la iglesia de Cristo. Hermano, queremos ser la iglesia que Cristo está edificando. Por eso tenemos que estar atentos, ser inteligentes, no dejarnos vencer por el sistema de este mundo. Para terminar, hermano, ¿qué cultura estamos estableciendo con nuestra manera de hablar? Si alguien pudiese repetir lo que hablamos durante el día, ¿qué sería lo que estaría escuchando? ¿Qué decimos cuando el otro no está presente? ¿Acaso
¿Será una virtud para nosotros celebrar el logro de mi hermano? Las oportunidades de los demás las celebro como si me estuviera sucediendo a mí. Reconocemos esa igualdad frente a Dios, porque es verdad. Todos somos imagen de Dios. ¿Le damos valor a lo que Dios le da valor? ¿Qué cultura estamos construyendo con nuestra manera de relacionarnos? Si tuvieran que hablar cómo te manejás, cuál es tu estilo, tu manera de relacionarte con los demás, ¿cuál sería la definición? ¿Has identificado que la crítica, la competencia, la comparación es un enemigo en tu vida que no te permite honrar? Que saca a la luz raíces de rebeldía, de egoísmo, de soberbia. ¿Estás dispuesto a vivir en una cultura de honra, hermano? Porque donde la honra se establece, como lo dice la palabra, el reino de Dios se manifiesta. Cuando decidimos honrar a Cristo, como lo dice la palabra, ¿cuántos quieren darle todo el honor al Señor y vivir en una cultura de honra? ¿Cuántos lo quieren vivir así? ¿Cuántos están dispuestos a darle todo el honor a aquel que es digno? ¿Cuántos quieren vivir así? Si es así, ponete de pie y dale un fuerte aplauso a aquel que merece toda la gloria y toda la honra al Señor. Si Él es digno, que sea la